Muy buenas a todos. Estas son las entrevistas de comentar. Y inauguro esto como la primera entrevista no política. Y por eso, en vez de utilizar una cuerda, voy a ponerme a Carlos, el topo que no entró a Smash. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Iguana? Bien, bien, la Bueno, verdad. Muy agradecido de estar aquí, de que me hayas elegido como representante de la comunidad furry para esto. sí. A ver, la primera pregunta sería, exactamente qué es un furro. O sea, ¿qué cosa entraría en furro o qué cosas hace que ya cuente como otra cosa? Bueno, según a quien le pregunte, te dirá algo distinto. La definición más general de furry yo me atrevería a decir que es un animal antropomórfico. ¿Qué significa esto? Un personaje que sea un ser, un homínido, que camine a dos patas y tenga aspectos de animal como puede ser un león, un cocodrilo, un tiburón, eso se va a considerar como furro. Y en eso entraría animales más bien mitológicos, como lo que serían, no sé, dragones o demonios. Sí, también grifos, también dragones. Ese tipo de animales también se incluyen como furros y son representados de forma antropomórfica. Pero también, digamos, un animal que en sí es un animal, pero tiene inteligencia y puede hablar, contaría como furro o no. No, no contaría como furro. De hecho, la distinción entre los furros y los animales que pueden hablar se hace más o menos a mediados de los 90, cuando en el Internet de esos tiempos se empieza a crear la distinción y se empieza ya a formar lo que es la comunidad furry. Los animales que pueden hablar, que tienen conciencia, son denominados en inglés normalmente como funny animal, funny en el sentido de raro, porque obviamente puede hablar. Entonces, un animal con capacidades de habla y de raciocinio no cuenta como furro. Hay quien en la comunidad furra le gusta dibujar a su personaje como este tipo de animales, se suelen llamar ferrals a eso. Pero- Por ejemplo, sería un ejemplo de ello. ¿Y dónde entraría algo como, digamos, un hombre lobo que es humano y se puede transformar en animal? ¿Contaría o no contaría? Bueno, un hombre lobo es un animal mitológico, bueno, un ser mitológico. Sería como, por ejemplo, hablar de los kappas japoneses, ¿no? Son su propio ser. Dentro de la comunidad furry hay gente que le gustan los hombres lobo. Sí. ¿Denominaríamos a los hombres lobo como furries de por sí? No. Yo personalmente, no. ¿Y qué pasaría con el contrario de un animal que se puede transformar en humano? Eso no tiene nada que ver con la comunidad furry. Es cierto que en muchas mitologías, como la japonesa, si no me equivoco, los tanuki, suelen ser representados con la capacidad de transformarse en distintas cosas, como pueden ser personas. De hecho, hay una película de Estudio Ghibli, si no me equivoco, que va exactamente de eso, pero eso no tiene nada que ver con la comunidad furry. La comunidad furry no se suele relacionar con ese tipo de temas en lo que se refiere a obras de ficción, etcétera. Bueno, entonces, ¿de dónde surgió la primera ola de la comunidad? La primera ola de lo que es la comunidad furry, como se conoce hoy la comunidad furry, nace por los 80, nace en reuniones de ciencia ficción. La primera mm, de todas, por así decirlo, el primer grupo de furries nace con una discusión alrededor de una obra de Anthropomorphics, Albedo Anthropomorphics, de Steve Galicki. Es una obra que, bueno, incluye animales antropomórficos y ahí dicen algunos, entre comillas, historiadores de la comunidad, que comienza, por así decirlo, la comunidad furry, porque de ahí se empiezan a crear otros grupos de discusión que también van alrededor de este tema, de criaturas antropomórficas. Después, luego ya de ahí, se van creando fanzines, ¿no? Se van creando agrupaciones de personas que
artistas o lo que sea hacen contenido alrededor de esto. Y luego ya con la creación de Internet, pues estos grupos pueden ya juntarse en espacios designados dentro de la web, y ya ahí es cuando nace, alrededor de los 90, cuando la cultura furry, por así decirlo, se expande en el mundo. De Bien. hecho, si no me equivoco, la primera convención furry ocurre en 1989. Oye, ¿qué opinas de la censura que la comunidad se hace a sí misma? Bueno, yo no creo que la comunidad se censure a sí misma. Sí creo que la comunidad es cuidadosa con quien acepta dentro. Porque hay algunas personas que se hacen pasar por furros o se denominan a sí mismos furry para, pues para intentar hacer cosas raras, como pueden ser las personas zoofílicas. Algunas se denominan furries a sí mismas e intentan ser aceptados en grupos de furros cuando los furros están totalmente en contra de ese tipo de prácticas. ¿Cuántas olas ha habido hasta ahora? ¿Renovaciones a la Sí, comunidad? así tipo olas. Eso es una pregunta curiosa. Dirías que tienes la primera ola, que por así decirlo sería los 80 y los 90, es cuando se crea la comunidad furry, empiezan a hacer la comunidad furry, empiezan a aparecer los primeros artistas furros, se crean sus grupos en internet. Luego tendrías la segunda ola de furry, que ya ahí sería como del 2000 a los 2010. Aquí es donde aparece la mayor parte de la comunidad, que ahora está bien asentada. Es cuando se crea Furaffinity, es cuando empieza a aparecer DeviantArt, es cuando un montón de gente se une, es cuando empiezan a aparecer en YouTube todos esos memes y todos esos recopilaciones de, pues por ejemplo, como el vídeo de I Like Waffles. ¿Has visto ese vídeo? No, ¿de qué trata? Es uno de los vídeos más famosos de la comunidad furra. Es básicamente pues uno de esos típicos vídeos que aparecían en YouTube por los 2008, 2009, donde pues aparecen unos gatos cantando I Like Waffles, que es una canción. Y ese vídeo define toda esa época. Era básicamente cuando en internet la palabra cringe no existía y todo el mundo compartía libremente su arte sin miedo a represalias por parte de la comunidad. Luego ya de ahí llega la siguiente época, la siguiente ola, por así decirlo, que me atrevería a decir que es en la que estamos actualmente, que es cuando la comunidad furry ya no solo empieza a ser conocida dentro de círculos muy concretos de internet, sino que empieza a ser conocida como para todo el mundo, ¿vale? Empiezan a aparecer los memes en contra de los furries. La mayoría de gente que navega internet sabe lo que es un furry, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que es como estamos actualmente. Bueno, y antes de lo que sea la primera ola, ¿hubo algo parecido que no fuera religioso? Bueno, antes de la primera ola, los humanos siempre se han representado a sí mismos como humanos animales, por así decirlo. Tienes pruebas de esto, te estoy diciendo, hasta en la prehistoria. De hecho, eh, tienes el hombre león de Stadel, que es una figura de un hombre león que data de hace 40.000 años. Es una de las primeras representaciones de lo que se llama zoomorfismo, que es las representaciones animales sin ser por ende animales. La mezcla de humano-animal se ha visto durante toda la historia en diferentes tipos de arte. Si estamos hablando de la comunidad furry como se contempla de forma contemporánea, hay gente que data la aparición de la comunidad furry cuando se estrenó películas como Kimba, el león blanco, si no me equivoco se llama, de 1965. Hay gente que la data también cuando se estrenó Robin Hood de Disney en 1973, por todo el interés que despertó en ciertas personas este tipo de contenido. Previo a ello, que yo conozca, no hay pruebas tangibles de personas tan interesadas en las representaciones antropomórficas, por así decirlo, como las hay actualmente. Y Tundra, hablando de eso, ¿cuál dirías que es la obra
que más ha ayudado a que el fandom crezca? Robin Hood de Disney, me atrevería a decir. Es una película en la cual ha introducido a muchas personas hacia la comunidad, hacia el concepto en sí de animales antropomórficos. Y más recientemente yo diría que Zootrópolis también ayudó mucho, aunque más que nada fue para la propia comunidad esa película, por así decirlo. También tiene representaciones todavía más modernas como Beastars o como Brand New Animal, que también han atraído a mucha gente hacia la comunidad. Pero si estamos hablando de una obra que sea lo más probable ha atraído a más gente a la comunidad, me atrevería a decir a Robin Hood de Disney, la verdad, de 1973, la película animada. Bueno, ¿cuál sería la época dorada y la época oscura? Bueno, es relativo. Yo diría que la época dorada de la comunidad furry fue en los 2000, porque todo el mundo era bastante libre, era una comunidad relativamente poco conocida, cerrada. No había esas concepciones de, pues este tío es cringe, sino que era como dibujamos personas animal y ya, y nos lo pasamos bien. Si nos referimos a una época oscura, diría que lo que estamos viviendo ahora mismo es en cierta manera una época oscura, porque actualmente, por desgracia, hay algunas células de ultraderechistas dentro de la comunidad furry, las cuales están infectándola bastante. Porque hay que tener esto en cuenta, la comunidad furry cuando nace de personas, bueno, por así decirlo, un poco apartadas de la sociedad, y no puedes desconectar la cultura geek de la cultura LGBT. Entonces, cuando nace la comunidad furry es increíblemente aceptante de la comunidad LGBT, hasta el punto de que a finales de los 2000, en los 2010, por esa época, si eras furry, básicamente, probablemente eras LGBT y se tenía esa concepción de ti. Entonces, que aparezcan ahora estas células de ultraderechistas conservadores en la comunidad furry es auténticamente ridículo, porque ignoran totalmente nuestra historia como comunidad aceptante e intentan hacer pasar el tema de la subcultura furry como un simple hobby. ¿Sabes lo que te digo? Ignoran totalmente nuestra historia, nuestra cultura, nuestros valores, para hacerlo pasar como así, pues te gustan los furries igual que te gustan los videojuegos, pero es que la comunidad furry es una comunidad, es una subcultura, es una cultura underground, como se suele llamar. Oh, entonces eso, ¿ha visto alguna excepción o no? ¿Dirías que los furros de tercera posición y extrema derecha sí lo ven más bien como propaganda? Furries de ultraderecha sí he visto bastantes. De hecho, en las comunidades, en las reuniones de furries, en las convenciones, suelen tener problemas porque este tipo de personas dejan sus pegatinas por ahí y a veces ponen cuchillas debajo, cosas por el estilo. Hay un famoso furro que tiene un fursuit, el cual tiene una bandera confederada en la espalda. El color del pelaje forma una bandera confederada. Si no me equivoco, ese tipo tiene prohibida la entrada a varias convenciones, Bueno, porque no queremos vernos relacionados con ese tipo de gente. La comunidad furry ha hecho mucho por no verse con ese tipo de personas, para que ese tipo de personas lleguen aquí, llegan como si no pasara nada. De hecho, muchas veces se los denomina nazifurs, que fue un término que ellos mismos crearon, y puedes ver fotos en internet que parecen memes, pero son reales, son furros nazis, existen. bueno, entonces, hablando de lo que se habló antes de eso, exactamente qué tan cercano sea la comunidad furry y la comunidad LGTB. La comunidad furry y la comunidad LGBT siempre han estado muy unidas. La comunidad furry siempre ha sido muy aceptante de la comunidad LGBT y muchas personas se han refugiado en ella. Siempre, la comunidad furry siempre ha sido muy abierta con ellos, y por eso muchos sectores de la ultraderecha odian tanto a la comunidad furry. Porque siempre ha sido aceptante de la gente LGBT y siempre lo será, porque si te disfrazas de animal, ¿qué derecho tienes a quejarte de la sexualidad de los demás? Es que yo siempre lo he pensado así.
¿Y qué opinas de cómo se ve el fandom de sí, eso en general? El fandom en general tiene una visión demasiado fetichizada, si puedes decirlo así, en el sentido de que mucha gente se cree que los furros son algún tipo de salidos que se visten con trajes para follar y todo ese rollo, y la verdad es que no es así. Comprendo de dónde viene esa visión, la comprendo porque es cierto que la pornografía furry es muy abundante y muy fácil de encontrar en internet, pero la comunidad en sí es bastante inocente y las convenciones igual. La gente mal piensa muchísimo, pero las convenciones furry son un montón de gente con sus trajes pasándoselo bien, igual que en cualquier otra convención, como si fuera una convención de anime o de cómics. Simplemente la gente crea estos trajes tan bonitos y tan vistosos para llevarlos y compartir su experiencia. Bueno, ¿y cuáles serían los artistas de la comunidad en el sentido de que sí, con que sea los furros creen obras con grandes mensajes? Si estamos hablando de artistas de la comunidad furry, es que es difícil. La gente más conocida en la comunidad furry tiende a ser la que tiene más dinero debido a que ellos pueden comisionar a más artistas. Entonces, a más artistas comisiones, vas a aparecer en la feed de más gente, obviamente, vas a aparecer más en internet. Entonces, como gente muy famosa en internet, la comunidad furry, te puedo decir, Ártica, es una persona súper famosa porque literalmente si sigues a cualquier artista furro, probablemente haya subido mínimo un arte suyo. De la comunidad furry, el artista más famoso, hay un artista el cual llega a cobrar miles de libras por una comisión suya. Ahora mismo no recuerdo el nombre, deja que te lo busque. Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si lo recordara, te lo diría, es uno de los artistas más famosos. De hecho, hubo una polémica hace un año así con él por lo que cobraba por sus comisiones. Así con artista me refiero más bien ahí que haya hecho algo como un cómic, una película, una serie o algo así, sí, básicamente con mensajes, digamos, de superación o algo así. No entiendo exactamente a qué te refieres. ¿Ha hecho Evangelio? Sí, me refería así como, sí, ha hecho un equivalente de Evangelio, pero de furros. Ah, obras de furros tienes muchísimas. Tienes Two Kinds, que es un webcómic larguísimo, con su propia historia. Mensajes hay muchísimos en el arte furro. Tienes mensajes tipo políticos, tienes personas que expresan su vida a través de dibujos furros, a través de cómics. Hace poco había una historia de superación personal de un chico que había conseguido salir de las drogas con ayuda de la comunidad furry. Había conseguido dejar, si no me equivoco, era la metanfetamina, gracias al apoyo que le había presentado la comunidad furry y gracias al entretenimiento que le había ofrecido la comunidad furry en cuanto a crear su propio fursuit, hablar con ellos, compartir arte, etcétera, etcétera. Y es una muy bonita historia de superación y así hay muchísimas en la comunidad furry o personas que son artistas los cuales pues a lo mejor no iban a hacer tanto dinero o están en una mala posición económica y gracias a la comunidad furry consiguieron seguir adelante. Oye, ¿cuál dirías que son los principales voceros de la comunidad? Los principales voceros de la comunidad. Es difícil determinar por así decirlo, un vocero de la comunidad porque auténticamente no hay. Tienes a los típicos furros más populares en Twitter, pero de nuevo, no acaban de ser representantes del todo. Las personas, como te dije antes, que tienen más voz en la comunidad suelen ser las personas que compran muchísimo arte y por ello son conocidas alrededor de toda la comunidad furry porque todos los acabamos viendo debido a que todos seguimos artistas distintos
y al final acabamos viendo su arte en nuestra feed, en cualquier tipo de red social. ¿Cuáles serían los animales más comunes y menos comunes que se pueden ver? Los más comunes son los zorros, los lobos, todo tipo de caninos en ese sentido, los gatos, de nuevo, todo tipo de felinos, sobre todo felinos grandes como leones, tigres. Además de eso, los dragones son bastante comunes. Aquí hay que hacer una distinción. Normalmente, la comunidad furry, hay muchas especies dentro. La gente que tiene especies de reptiles, como yo, por ejemplo, se denomina más scaly, más que furry. Pero scaly es un término que entra dentro de furry porque furry acaba siendo un término paraguas para muchos tipos diferentes de seres antropomórficos. Entonces, como te digo, lo más común sería eso, lobos, perros, gatos, zorros, los zorros son muy comunes. Los menos comunes, animales que sean muy raros, iguanas, hay muy pocas. Eh, ¿Qué más sería poco común? Los pájaros no suelen ser muy comunes en general. Los tiburones son muy comunes. Eh, los lagartos son relativamente comunes, aunque claro, hay muchas variaciones distintas del lagarto. Sí, los anfibios son muy poco comunes. No se ven muchas ranas o muchas salamandras, la verdad. Bueno, Yura, ¿cuál dirías que es la principal cosa positiva que la comunidad le aporta a sus miembros? ¿Y cuál crees que puede ser la principal desventaja que también les aporta? La principal ventaja es que es una comunidad muy amistosa, es muy fácil hacer amigos furros. De hecho, probablemente, da igual el sitio donde estés, probablemente sin que tú lo sepas, habrá un grupo de furros en tu ciudad. Es muy probable que en tu ciudad o en tu provincia donde vivas haya un grupo de furros que tú no conozcas que sean simplemente unos chavales que se reúnen, algunos harán arte, otros simplemente disfrutarán de ella, pero eso son un grupo de personas que se reúnen, que quedan, que hacen cosas juntos en internet, fuera de internet y siempre son muy aceptantes de todo, son personas como te digo, muy abiertas, siempre personas amistosas. Como posición negativa, creo que la comunidad está demasiado sexualizada. Creo que la comunidad muchas veces peca de ser demasiado más 18 y hay veces que no se siente como un sitio seguro para menores en algunas ocasiones. Pero esto también estamos intentando trabajar en ello y estamos intentando apartar a las personas que se comporten de manera excesivamente sexual fuera de los límites en internet para ello, que podrían ser cuentas NSFW, partes not safe for work de internet, etcétera. Estamos intentando decirle a esa gente, oye, relájate, no seas tan sexual en público, sé un poco más relajado, que en esta comunidad también hay menores. Bueno, entonces, ¿qué opinas de lo que pasó en la Rainforest del 2015? La Rainforest 2015 fue la desastrosa, si no me equivoco, ¿no? Sí. Esta en la que hubieron muchísimos problemas con drogas, detenciones. Estamos hablando de esa Rainforest, ¿verdad? Sí. Fue un desastre para la comunidad furry y se ha quedado, por desgracia, cuando apareció lo de Rainforest fue cuando los furries estaban volviendo, entre comillas, más famosos, cuando estaban apareciendo todos estos memes de matar furry, no sé qué, que los furries también nos lo tomamos a coña. Esto apareció y manchó bastante por así decirlo, la cara de la comunidad porque fue mostrar a los furries como si fuéramos lo peor cuando simplemente fueron pequeños grupos de gilipollas que hicieron pues gilipolleces, las cuales sí es cierto dejaron muy mal a la comunidad, pero no lo veo como en absoluto representante. Eso sí, se están tomando muchas medidas para que nunca jamás vuelva a ocurrir algo como lo que fue Rainforest porque fue
un desastre. Estamos hablando de que hoteles enteros dijeran no vamos a volver a tomar una convención de estas, que es muy importante tener buena reputación alrededor de los hoteles y etcétera de tu comunidad para que acepten hacer convenciones, porque un centro de convenciones o un hotel no se consigue de forma tan fácil. Son empresas multimillonarias las cuales no se van a arriesgar a tener dentro grupos que puedan causar problemas o causar que ellos se vean mal. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, y desde lo que sea la Reina Furries, ¿qué tan normalizado crees que se volvió la comunidad furra? Creo que la comunidad furry se normalizó en los últimos años, de hecho, porque es cuando más se ha visto, cuanto más gente se ha metido en internet, es cuanto más se ha normalizado la comunidad furra. No se ha normalizado tantísimo, no somos como, yo que sé, por ejemplo, los emos o los góticos, que son otras subculturas, las cuales son muchísimo más conocidas. Al mismo tiempo que se te conozca por furry es mucho más difícil, ya que realmente, aparte de los fursuits, no tenemos ningún estilo distintivo. Y con un fursuit de normal no haces vida diaria. Entonces es difícil distinguirte en la vida real, solo es fácil distinguirte cuando estás dentro de internet. Entonces, como te digo, el acceso de más gente a internet ha normalizado más la comunidad furry porque más gente ha tenido contacto con ella. ¿Han sido subfandoms que se han independizado? Dentro de la comunidad furry hay fandoms que se hayan independizado. Bueno, sí las hay. De hecho, hay literalmente excisiones de la comunidad furry que han dicho, sí, disfruto del contenido de animales antropomórficos, pero no me quiero denominar furry porque la comunidad furry tiene esto o lo otro. Luego, dentro de la comunidad furry tienes subcomunidades, dependiendo de las especies, de gente que, bueno, sigue dentro de la comunidad furry, pero suele más interactuar con gente de su especie o lo que sea. Por ejemplo, las cabras, que mi amigo Jefferón, su fursona es una cabra, se suelen juntar mucho entre sí. Son una comunidad relativamente grande porque, claro, ¿qué pasa? Estas especies, que son relativamente difíciles de encontrar, es la gente que posee una fursona de esa especie suele ser por algo en concreto. En este caso, mucha gente le atrajo Undertale para crearse una fursona cabra. Entonces, esa forma es como un punto de conexión, los cuales favorecen que se unan esas personas dentro de la comunidad. Luego tienes otra cosa que se llaman las especies cerradas. ¿Qué es una especie cerrada? Una especie cerrada es cuando una persona crea una especie de un ser antropomórfico y en vez de dejarla pública para el uso de todo el mundo, la cierra. Y entonces solo puedes hacerte un personaje de dicha raza, solo puedes tú dibujar un personaje de dicha raza si esa persona te lo permite. Normalmente suelen pedir dinero. La gracia de las especies cerradas es que se crea una comunidad interesante alrededor de ellas, con eventos en internet o en la vida real, con recompensas especiales, etcétera, etcétera. ¿Realmente hay algo que te impida dibujar a tu personaje como esa especie? No hay nada que te lo impida, pero no vas a poder entrar en los espacios de la comunidad de especies cerradas, porque no te han elegido para entrar o no has pagado para entrar. Bueno, y en general, ¿por qué es que hay subcomunidades políticas? Sí, hay subcomunidad. Bueno, realmente no denominaría. La única subcomunidad política que hay dentro de los furries son los furros de derechas, la verdad. Como te digo, aparecieron en los 2010 y son eso, están ahí y poco más. Lo que intentan hacer es quitar la visión que tiene la gente de los furries, como por así decirlo, como entre comillas progres, como entre comillas LGBT, cuando realmente, como te he dicho antes, la comunidad se basa en esos valores. Entonces
intentar quitárselos, intentar negarles esa historia para hacer parecer a la comunidad furry como una que acepte a personas de extrema derecha es un poco ridículo. Sí, pero bueno, sí, ahí están. Sí, pero mi pregunta más bien va a ¿por qué crees que sí, hay gente que asocia diferentes tipos de ideología a eso? Digamos, no sé, digamos, furros comunistas o furros libertarios. El tema de los furros libertarios nació como un meme por un furro libertario muy concreto, el cual hacía vídeos en YouTube. Eh, ¿Qué te voy a contar? El liberalismo es algo aceptado dentro de la comunidad furra. En la comunidad furra no hay ninguna economía, no hay ninguna ideología que prevalezca, simplemente aceptan a todo el mundo, como he dicho antes, y aceptan a toda la comunidad LGBT, por tanto, y son antirracistas. Entonces, ahí entran muchísimas ideologías. Luego, por supuesto, tienes a gente que tiene ideologías muy concretas y que las lleva dentro de su identidad furra, pero no tienen mucho que ver. Hay furros que son comunistas, hay furros que son libertarios, etcétera, etcétera. Lo único que cuando hay un furro que es de extrema derecha, pues sus ideales políticos se contradicen con la comunidad en la que dice estar. Entonces, obviamente esa comunidad lo va a expulsar porque no queremos personas las cuales no respeten a otras dentro de una comunidad que es aceptante con todo el mundo. Ok, ¿y cómo dirías que se puede costear lo que sea así, la fursona y cosas así? Es carísimo, ser furro es caro. A no ser que seas un artista, ser furro es caro de cojones. Mira, tienes que, para empezar, si no eres un artista, ¿vale? Partiendo de la base, no soy un artista, tienes que o bien tener la grandísima suerte de ganar un sorteo de una persona que diseñe un personaje, porque muchas personas no están dispuestas a diseñar personajes, solo a dibujarlos cuando tienes una referencia visual para él. Entonces, o eres un artista, o mínimo en la comunidad probablemente te vayas a gastar, qué decirte, $50 americanos, probablemente. Aunque es cierto que hay personas que disfrutan de la comunidad furry y son furry sin tener fursona ni arte y simplemente pues disfrutan de obras las cuales contengan personajes antropomórficos y disfrutan de interactuar con personas dentro de la comunidad. Que oye, respetable igual. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la comunidad? Muy buena, la verdad. He conocido a personas muy interesantes, muy amables. Yo diría que he hecho buenas amistades en la comunidad furry y siempre me he sentido aceptado en todos los sentidos en ella. He encontrado que hay grandes creadores de contenido dentro de la comunidad furry y he encontrado que efectivamente en parte la comunidad furry eh, ha, ha hecho que proliferen obras con personajes antropomórficos muy interesantes, como puede ser Beastars o Brand New Animal, que nombré antes. Zootropolis también es un buen ejemplo. Bueno, entonces, ¿algo más que quieras decir? Eh, que se deje de estigmatizar a los furros. No son fetichistas ni nada, son simplemente personas a las que le gustan los animales antropomórficos, igual que a alguien le puede gustar el anime o los cómics, pues a ellos les gustan las obras de ficción que tengan que ver con estos animales. Que nunca se los compare con los zoofílicos, porque las personas zoofílicas tienen un putísimo problema y deberían de arreglarlo y no tienen nada que ver con la comunidad. De hecho, la comunidad hace grandes esfuerzos porque no se los relacione. Y eso, que se tiren los estigmas sobre los furros y que la gente explore comunidades libremente sin pensar, pues yo qué sé, los otakus no se duchan o los furros quieren follar con animales, cosas así. Bueno, entonces sería todo. Perfecto, ha sido un placer hablar contigo, Cometa. Me lo he pasado muy bien. Así, igualmente. Bueno, entonces, esta fue la entrevista de hoy. Por eso. También me encontré un documental llamado así como Fursona, el cual lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Te gustaría que pusiera tu arroba.
Mi arroba en Twitter. Así, te gustaría que lo pusiera en los comentarios y en la descripción. Y bueno, Sí, me encantaría. Para que la gente me dé ahí follows ricos. bueno, entonces eso sería todo. Hasta la próxima. Un placer, chavales.